Se está viendo la pantalla del PPT, ¿cierto? Sí, profe. Ya, gracias. Aguanten para ordenar la otra pantalla con sus caras. Ahí sí. Bien. Entonces vamos a la quinta sesión ya de contenidos propios del trabajo. Empezamos hablando de un tema que es súper trascendental, del hecho de que el futsal y obviamente también el fútbol son en algunos contextos elementos súper estructurados, que están muy bien diseñados, que tienen días de sesión de entrenamiento, días de competencia y que los vemos cada vez más profesionalizados en ese sentido al enfoque de los niños, lo que está bien. Está bien que haya una estructura muy seria, que esté siempre todo muy bien planificado, que tengamos constantemente la mayor seriedad en todo este tema, ya sea una escuela de colegio, ya sea un taller más recreativo, sobre todo si es un trabajo de club y aún más si es que ya es una asociación que compite a un nivel relativamente importante. Pero si bien es importante que nos estructuremos y seamos lo más serios posible, no podemos dejar por eso de lado las cosas que son más importantes a un nivel de formación, que son los que podemos ver en los circulitos. Oportunidad de crecer y de expresarse. No porque estructuremos muchas las sesiones, vamos a dejar esa capacidad que tienen los niños de ser lo que son, de expresar todo lo que son sus emociones, su creatividad, la forma en la que es su personalidad, etc. Tenemos que considerar esos elementos durante la sesión. La sesión, como dice el punto abajo, debe tener objetivos pedagógicos. Muchas veces se cae en esa confusión y es fácil caer ahí, que estás tan bien estructurado, tienes todo tan armado, que empiezas a pensar o se empieza a sentir como si estuvieras trabajando con jugadores adultos. Pero no es así. Por ende, los objetivos pedagógicos tienen que ver con un desarrollo del niño en su forma integral, entendiéndolo como un todo y desarrollando todas las dimensiones que tiene este ser en formación. Y el último punto habla que las clases o las sesiones, los entrenamientos, deben respetar las necesidades de jugar del niño. No pensar que vamos a, por tener tan bien estructurado todo, vamos a tener tareas que parecen prácticamente la perfección, como si estuviésemos hablando de un equipo de alto rendimiento, porque no ese es el enfoque. Si bien queremos que salgan bien, queremos primero desarrollar buenas personas, desarrollar buenos niños, que crezcan en un proceso formativo, y por eso ese tema de jugar, que haya un tema lúdico, es súper importante, que no debemos olvidar y no debemos pasar por alto, en el sentido de a veces confundirnos un poco pensando que es más importante la estructura y la formalidad de la sesión. Bajo esa idea, tenemos que ir de la mano con el tema de aprender y divertirse. Tienen que ser coherentes y muchas veces tiende a ser difícil lograr que algo sea muy divertido y motivador para los estudiantes o los jugadores, y por otro lado que aprendan los contenidos que queremos, porque si es que si no llevamos bien la tarea, se puede ir hacia un tema más recreativo y quizás no es lo que queremos. Si nos ponemos muy serios, quizás se pierde la capacidad de jugar de los niños y no es lo que queremos tampoco. Entonces está ese equilibrio de aprender y divertirse para que se desarrolle todo lo que vemos acá, que son las habilidades cognitivas, motrices, emocionales y sociales, que es la base de un proceso formativo. Pero todo esto siempre respetando el tema de la individualidad de cada una de las personas, donde es súper importante que el niño se desarrolle bajo sus propias condiciones, entendiendo que todos son diferentes y no podemos exigirles a uno las cosas que le exigimos a otro, ya que pueden estar en diferentes momentos de su desarrollo o en diferentes etapas de la formación cada uno. Entonces, antes de iniciar una sesión, cuando ya estamos planificando, cuando estamos llegando al lugar de trabajo, etc., es súper importante tener 4 puntos constantes, o sea, que siempre estén dominados. Primero, conocer todos los ejercicios o tareas, van en el aspecto de tarea, que vamos a hacer durante el día.
a profundidad. No que ni siquiera sea muy necesario quizás ver los apuntes que tenemos, por más que siempre los podemos llevar, porque cualquiera puede quedar en blanco en algún momento, y es súper importante tener un respaldo, pero ya saber de por sí qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el orden, cómo tenemos pensado, como dice el punto 2, dominar todas las variantes. Yo sé que voy a llegar con esta tarea 1 y sé que si necesito bajar la complejidad, tengo estas 2 o 3 variantes, como por ejemplo mostró Yerko, que tenía una cantidad de variantes muy grande y iba a poder usar cada una de ellas dependiendo de lo que sucediese en su sesión. Si por otro lado la tarea se les hizo muy fácil y quiero aumentar la complejidad, perfecto, también tengo ya dominadas tantas variantes que se puedan realizar. Entonces conocemos los ejercicios y también conocemos esas variantes, hace más o hace menos complejidad. Adelantarse a posibles eventualidades que puedan suceder en la tarea. Y acá hay una amplia gama de cosas que pueden pasar, sobre todo a niveles formativos. Que tenemos pensado una tarea de 2 grupos de 10 personas y no hay 10 personas. ¿Qué hacemos entonces? Que tenemos pensado tener un balón cada 3 niños para lo que queremos y nos dimos cuenta que llegamos y no están los balones para los niños. Y tenemos que jugar con 2 menos, con 3 menos. Entonces, tener ciertas opciones y ciertas cosas en nuestra cabeza que nos permitan solucionar las eventualidades que van a suceder en estos niveles que no son profesionales y en algún momento nos va a pasar algo así. Y por último, siempre actitud reflexiva en el sentido de que, primero, puede pasar cualquier cosa que no tenemos pensada y vamos a tener que improvisar en ese momento y ser capaces de pensar una buena solución, porque no es culpa de los niños que eso haya sucedido, tenemos que hacer una buena sesión igual. Y por otro lado, reflexivo en el sentido de estar muy pendiente de lo que sucede desde el momento en que entramos a la cancha para ver cómo podemos mejorar nuestro trabajo, porque siempre lo vamos a poder mejorar. Es muy poco probable que tú llegues y justo lo que tenías pensado salió tal cual y es perfecto y estuvo justo el nivel de complejidad, justo el nivel de dificultad. Es muy difícil que le apuntes exacto. Entonces, siempre estar pensando en lo que vemos y en lo que creemos que va a suceder para hacer pequeñas adaptaciones que nos permitan lograr un mejor resultado constantemente. No por modificar una tarea que tenemos pensada, vamos a hacer un mal trabajo o quiere decir que no planificamos bien, sino que quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo de entrenadores, reflexionando constantemente en qué podemos mejorar en cada uno de los segundos que dure nuestra tarea. Aquí hay ciertas recomendaciones, que son 10 recomendaciones iniciales a la hora de armar una sesión para los temas de la formación, que también están bien detalladas en el documento. Sobre todo en formación, en el sentido de que el uno dice que hay que fomentar la iniciativa personal. No que los niños sean prácticamente obedientes a lo que dice el entrenador, que es muy fácil caer en eso, sino que queremos que tengan libertad en el juego, porque después, en la competencia, sea la competencia del nivel que sea, no va a ser el entrenador el que le dice qué hacer, va a ser el niño el que tiene que tener esa iniciativa para resolver los problemas. Entonces, entreguémosles esa oportunidad desde las mismas sesiones de entrenamiento. En el punto 2, hablamos de animar a todos los niños de forma positiva. Todos los niños van a estar haciendo algo que es correcto en algún momento, por más que quizás tengamos algunas personas que pueden ser más conflictivas o que no estén muy motivadas o que están yendo ahí y no quieren estar ahí, que puede ser también. Podemos buscar la forma de motivarlo, felicitarlo, de incentivar las cosas que hizo bien, cosa de empezar a crear emociones positivas en la actividad y de esa forma obtener mejores resultados. Ya vimos anteriormente en la sesión donde hablamos de neurociencia la importancia que tiene crear emociones en los jugadores o en los estudiantes. En el punto siguiente, cosa que también habíamos profundizado antes, minimicemos durante la sesión el resultado de la tarea. Démosle más importancia a la forma o en el cómo logramos ese objetivo. Si algún equipo logra resolver la tarea y ganar, pero saltándose prácticamente todo lo que queríamos, primero, hay un error en el diseño de tarea, vamos a tener que reflexionar, y segundo, no es lo que queremos lograr siempre. Entonces, minimizar los resultados y quizá en ese sentido destacar más al equipo que buscó la forma correcta que queríamos nosotros, más que el que logró hacer más goles por aprovecharse de otro tipo de reglamentación o de otro tipo de juego, que no es el que nosotros fomentamos. El punto 4 habla de enseñar desde las sesiones, que después se traspasa a lo que es propiamente la competencia, a ganar y a perder. No siempre vamos a ganar, no siempre vamos a perder,
hay que saber hacer ambas de una forma adecuada, de una forma respetuosa y como corresponde a un hábito deportista que sea saludable. Cuando ganamos, se aprenden algunas cosas, pero cuando perdemos se aprende mucho más. Y ahí es donde hay que poner ese énfasis desde niños para que no vean la derrota como un elemento frustrante, sino que como una oportunidad de mejorar lo que están haciendo mal, de mejorar las cosas que aún son deficiencias y de esa forma superarse en cada una de las tareas y que después se va a ver reflejado en los mismos partidos. El punto siguiente habla de la formación de equipos y algo que vimos anteriormente muy detallado, que tienen que ser equilibrados. Dependiendo de en qué contexto nos encontremos, quizás vamos a poder tener la suerte de armar equipos bajo su desarrollo biológico, analizando quizás lo que vamos a ver después con Gallagher, etcétera, que nos dan hartos elementos para entender el desarrollo que tienen los niños. Ojalá podamos armar un grupo así. Si no tenemos esa capacidad porque somos muy poquitos o porque tenemos muy poco espacio, que los equipos lo elijan idealmente con orientación del entrenador, no que se elijan entre ellos y termina un equipo con las 3 personas más buenas y el otro equipo no es tan potenciado y al final vemos resultados de un 10-0 en un juego que no nos sirve de nada, ni le sirve para el equipo que ganó, ni le sirve para el equipo que perdió. Tenemos que buscar esa competitividad logrando equipos equilibrados. Por eso tomemos más parte en esa elección de qué jugadores van a estar en cada sector para lograr ese objetivo. En el punto 6, el fútbol formativo o el futsal formativo e independiente, aplicado para todos, debe ser variado y múltiple en el sentido de que tenemos que lograr abarcar todas las formas de jugar y todas las formas de expresar el juego. No cerrarnos en un esquema, por ejemplo, que en mi equipo adulto a mí me gusta jugar así, entonces les voy a enseñar a jugar así desde los 6 años, muy cerrados solamente en eso, porque eso no les va a servir realmente como herramienta formativa, porque en la formación tenemos que lograr jugadores muy inteligentes en todo el aspecto del futsal. Entonces ir variando. Hoy día vamos a enfocarnos más en el ataque que tiene que ver más posicional, más de juego, de ir construyendo a poco. Otro día quizás nos enfocamos en un ataque más directo, saltando líneas de juego. Otro día nos vamos a enfocar quizás en una defensa mucho más replegada para buscar contraataque, y otro día vemos una defensa más agresiva, presionemos en zonas rivales. Enseñémosle al niño la amplitud del juego para que después, cuando llegue a estar en alto rendimiento, tenga todo ese bagaje táctico que pueda utilizar en cualquier equipo. Punto 7, intentar crear en los niños tareas de entrenamiento de aprendizaje significativo. Ya hablamos de que este aprendizaje significativo tiene que tener un elemento cognitivo, de entender por qué lo está haciendo. También tiene que tener un elemento emocional, de que logre crear sentimientos en él para que se le queden grabados esos aprendizajes. Si no logramos ninguna de estas dos cosas, si el niño no sabe por qué está haciendo las cosas y por otro lado no sintió ningún tipo de emoción porque el trabajo no estuvo bien dirigido, probablemente esos aprendizajes al otro día ya se van a olvidar. Logremos que sepan por qué hacen las cosas y logremos que esas cosas que hicieron tengan repercusión emocional en ellos, que realmente los hagan sentir cosas placenteras, cosas divertidas, cosas que los hagan felices. Los partidos, y este punto es súper importante, sobre todo en las escuelas formativas, son para los niños y no para los adultos. No armemos partidos o espectáculos o competencias para que el papá se vaya a divertir no sé, en hacer barra, en cumplir sus sueños que no logró cumplir como jugador, etc. El partido es para el niño, para que él desarrolle lo que estuvimos entrenando, y en ese sentido hay un proceso educativo importante que hay que hacer con los papás, sobre todo en categorías más pequeñas, de que no se involucren en lo que uno está tratando de enseñar. Pasa mucho, y todos lo han visto, de que no sé, le pedimos a un jugador, ¿sabes? Tú vas a jugar de cierre o base hoy día, va a estar bien atrás, va a estar más enfocado en esto, y el papá, no, tú eres delantero, andas de arriba, hay que hacer goles, y van en contra de lo que queremos plasmar nosotros como idea de juego. Y eso no debería pasar nunca, por eso primero está este proceso educativo hacia los apoderados, hacia los papás, para que entiendan que si quieren realmente cooperar con el proceso, tomen una postura de apoyo, de felicitaciones, de ánimo, no una postura de entrenadores porque ellos no lo son. El punto 9, comuniquemos nosotros como entrenadores, antes que todo, el respeto hacia el adversario y el árbitro. De esa forma vamos a crear un ejemplo importante en los niños para que suceda lo mismo.
si somos nosotros los primeros que a un cobro errado nos ponemos a gritar contra el árbitro, no esperemos que después los jugadores no hagan lo mismo. Es lógico que vamos a ser el ejemplo para ellos, por ende, mientras más pequeño sea, sobre todo más sucede, comuniquemos el respeto, tanto de palabra como de explicar el tema del fair play, etc. Y después con el ejemplo cuando tengamos que estar ahí en cancha, dirigiendo, compitiendo, ser coherente en ese sentido con lo que decimos, con lo que hacemos. Y el último punto, que es súper interesante, que muchas veces quizás no se puede lograr inmediatamente cuando uno está iniciando algún proyecto, pero es un proyecto que debe cumplirse, o sea, una idea que debe cumplirse, es que lograr que este niño tenga un uniforme adecuado para entrenar, en todo sentido. No es lo mismo para un joven, un niño, llegar al lugar donde solamente hay peto y quizás no va a tener nada más dentro de una representación de equipo que quizás tener camiseta de entrenamiento. O no es lo mismo que quizás ni siquiera tengamos peto y les pedamos que vayan con tal polera para jugar, con poleras todas negras y blancas para armar el equipo, a donde realmente tiene la insignia de su club, el número que a él le gusta, que ojalá que puedan tener el nombre, todo dependiendo obviamente del contexto en cual usted se encuentra. Si quizás está trabajando en elementos de más riesgo social, no va a poder hacerlo, pero dentro de lo posible, buscar esa capacidad de tener un uniforme adecuado, un uniforme que lo represente y que les den esa identidad, que a esas edades es muy importante realmente para un niño. Hasta lo que vamos ahora, ¿algún tipo de duda o consulta? Perfecto. Entonces sigamos con recomendaciones generales, que tiene hoy día la clase es bastante general en ese sentido, quizás las anteriores fueron más densas, así que vamos a bajar un poco la carga cognitiva. En tema de ahora recomendaciones en las sesiones, que son súper obvias, no son recomendaciones súper obvias, pero que es importante recalcar porque a veces se nos olvidan, a veces nos podemos equivocar y caemos en elementos que son súper evitables y que hablan de un nivel de profesionalismo muy superior en nosotros mismos. Entonces, recomendación a tener en cuenta para las sesiones, presentarnos con anticipación para estudiar bien las cosas que estén en el campo antes de entrenar o antes de ir a competir a algún lugar. O sea, llegar antes realmente, si bien no necesariamente ser el primero en llegar, llegar en un horario que sea adecuado para cumplir todo lo que necesitamos, para tener los materiales ordenados, para idealmente ya tener armada la primera tarea antes de que lleguen los jugadores o que ya entren en la cancha los jugadores, para tener claro de cómo están los materiales, si se nos desinflaron balones y todo lo que pueda suceder en ese sentido lo podemos prever si tenemos tiempo de anticipación en el lugar donde vamos a trabajar. Segundo punto, ojalá todos siempre podamos competir y entrenar en una cancha como el de la izquierda. Ojalá todos tengan esa oportunidad siempre y estemos en un lugar extremadamente cuidado, limpio, seguro, profesional. Pero no siempre es así. Y muchas veces tenemos que hacerlo en otros contextos, como por ejemplo la cancha que está a la derecha, que es una cancha de una multicancha, piso de cemento, hay rejas más cercanas que pueden ser un peligro. Entonces, dependiendo de dónde estemos, ya sea en el lugar más bonito, pero sobre todo si quizás no estamos en ese lugar tan bonito todavía, analizar con harto cuidado si es que hay algún elemento de peligro. Porque es muy fácil producir un accidente en un juego que es tan motivante como el futsal, donde un niño puede correr un poco de más y quizás se puede caer y quizás sufrir un accidente porque usted no tuvo el tiempo necesario para revisar quizás que había una reja rota, que había un elemento que podía dañar a alguien, que los arcos estaban con algún tipo de fierro que se salía, etc. Y esos accidentes suceden mucho. Y bueno, todos cuando jugamos, cuando niños, algún accidente así sufrimos porque estamos muy motivados por jugar, así que no suceda cuando estamos nosotros dirigiendo nuestras sesiones. Seamos cuidadosos en eso. Cuando tengamos la oportunidad de trabajar quizá en lugares donde hay camarines, tenemos que lograr, sobre todo si tenemos algún tipo de escuela o estamos en el colegio o hay diferentes edades que vayan relacionándose, que los camarines sean usados por niños de las mismas edades y que no suceda errores, por ejemplo, que se cambian los niñitos de 6 años con niños de 14 años, porque no debemos permitir que sucedan ese tipo de cosas. Cada grupo debe estar con su rango etario adecuados y tienen que estar en ese espacio de forma privada con su grupo correspondiente.
no mezclados. No es como que llego y me cambio donde quiero. Si tenemos nosotros el dominio de ese camarín como escuela, cuidemos de mantener ese orden. Pasan ustedes primero, cámbiense, salen, entran a los siguientes, pidamos la ayuda a alguien que nos permita supervisar eso, lo que necesitemos, pero que no nos pasen esos errores de que quizás se empiecen a mezclar diferentes edades, diferentes equipos, que pueden significar peligro en muchos sentidos. Recomendación básica, igual, muy básica, enseñemos desde el comienzo el cuidado de los implementos, lo que realmente significa tener buenos materiales, ya sean los que tengan elementos deportivos bonitos, como zapatilla, un buen short o lo que sea, los elementos propios de la sesión, balones, conitos, lo que tengamos, enseñemos a cuidarlo desde el principio. Y eso pasa por nosotros igual. Si nosotros somos cuidadosos de dejar todo ordenado, de tratar de que las cosas estén limpias, los niños van a seguir ese ejemplo también y vamos a poder sacarle el mayor provecho a nuestro material, y más aún que eso, más allá de que un balón te dure una semana más o una semana menos, enseñamos un tema valórico que es importante, recordando que en todas las sesiones tenemos que conjugar el tema del futsal con el tema de la enseñanza del ser humano, que es igual de importante en edad formativa, incluso más importante aún cuando trabajamos con niños. Si hacemos actividades fuera de nuestro establecimiento regular, seamos puntuales también en la salida. Que no pase que porque llega alguien atrasado tenemos que atrasar todo el viaje y todos se demoraron más. En ese sentido, tengamos un reglamento que sea importante, que nos ayude a evitar eso. También seamos nosotros ejemplares en el sentido de siempre llegar correctamente los tiempos, y cuando son pequeños y dependen del papá, hablemos con los papás y pongamos las normas claras, para que no nos pase, no sé, llegar atrasado a otros lugares, salir tarde en un bus, etc. Cuando estén en el camarín los estudiantes, los alumnos, los niños, los jugadores, siempre alguien adulto debe estar presente en el uso de camarines, tanto para cambiarse de ropa, como cuando se estén usando las duchas, o lo que sea. No siempre vamos a poder ser nosotros quizás, porque quizás tengamos que dar otra clase, pero siempre puede haber un apoderado, un ayudante, alguien de confianza que mantenga ese orden. No podemos permitir que llegue a suceder algún tipo de accidente en un momento que es tan delicado como cambiarse ropa o estar duchándose. O sea, tengamos ese cuidado de supervisar y dirigir bien todas estas circunstancias. Profe, Suena súper obvio, pero hay que tener ese cuidado. Nicolás. Me pasó una vez un incidente tocando este tema, que es importante lo que usted dice, sí. Yo entrenaba ahí en unas canchas, acá en Temuco, en la Holandesa, con un grupo de niños, y trabajábamos 3 profes. Y uno de los profes le dijo al grupo, a su grupo, le dijo, ya, vayan al baño. Y en ese intento tenían que cruzar de la cancha que estaban ellos a los baños, a los camarines. Los chicos, uno le da una orden y los chicos obedecen y lo hacen como ellos quieren a veces. Ni siquiera lo hacen pensando que les puede ocurrir algo. Entonces ellos llegaron y cruzaron entre medio de la otra cancha que estaban al lado entrenando otras cosas. Entonces le llegó a uno un pelotazo, porque era un grupo más grande el que estaba entrenando en la otra cancha, y esto era más pequeño. Entonces le llegó un pelotazo en la cara, ahí tuvimos uno con fractura de nariz, pero fue porque el profe igual no le dio las instrucciones, no sé, o acompañarlos él, porque en realidad esa era la instrucción que todos teníamos, que nosotros teníamos que acompañar a los chicos y hacíamos una hilera, nos íbamos por alrededor de la otra cancha, la rodeábamos para llegar a los camarines. Y el profe le dijo, no, vayan al baño, y él se preocupó de limpiar los materiales para la siguiente clase, y los chicos corrieron, cruzaron las canchas, y ahí tuvimos un accidentado. Fue grave, porque la fractura, ¿sabe?, de nariz en un pequeño es grave, porque recibió un pelotazo muy fuerte de la sub-14, imagínate, una sub-8, a un niño de la sub-16 o 14, como le pega la pelota, le dio en plena cara. Entonces ahí le llegó un tirón de oreja al profe y a todos los que estábamos trabajando con esos niños, pero es importante cómo damos las instrucciones, ¿eh? Hay un punto bien, bien interesante. Bueno, gracias por tu ejemplo, Nicolás. Claramente, aparte de tener quizás estos cuidados súper específicos, vamos a tener que armar protocolos dependiendo en qué contexto nos encontremos. Tuvimos ejemplo, si tenemos un baño que no queda directamente en nuestro rango de visión, no podemos pedirle que vayan solos, si son niños pequeños. Vamos a tener que quizás determinar 1 o 2 veces durante la sesión, ir todos y volver todos.
o que cada vez que vaya alguien vaya con un ayudante, por ejemplo. Protocolos de entrada y salida de las canchas. Supongamos que para llegar a un lugar tenemos que cruzar por otro sector peligroso, cruzaremos todos por tal sector, no es llegar y salir corriendo, porque si damos la orden, ya chicos, a tomar agua, sabemos que en edades pequeñas lo que va a pasar es que todos van a salir lo más rápido posible corriendo hasta el otro lado, y ojalá que sea la carrera más rápida de su vida para llegar. Y ahí es donde los niños pierden todo tipo de cuidado. Entonces, educar con protocolos, cuidemos nuestros niños y también cuidemos nuestro trabajo haciendo lo más responsable posible. Gracias por tu ejemplo. Buen ejemplo. Felipe, Claudio. en ese caso, yo fortaleciendo a lo mejor lo que decía recién el compañero, nosotros nos pasó algo más o menos similar, no con tema del baño, pero fue por un tema de una mala actitud de un niño, y lo que hicimos en el colegio, fue en un colegio, lo reforzamos al año siguiente. En la primera reunión que tuvimos como ACLE de fútbol se llamaba, se le entregó lo mismo que se le entrega a los padres en un PPT, pero en hoja, y firmábamos nosotros y firmábamos ellos de las responsabilidades que íbamos a tener nosotros y las responsabilidades de ellos como padres, en el sentido de que también hay una norma que nosotros se la entregamos al colegio, el colegio la revisó, la aceptó. Por dar un ejemplo, ni un papá podía decirle nada al equipo a un niño de otro equipo, ni tampoco a nuestro equipo. Por dar un ejemplo, ni un papá podía meterse en los partidos, pueden ir a observar y todo, pero ni un papá podía dar instrucciones, ni meterse, ni dar opinión de que si estaba bien lo que está haciendo el profe o mal lo que está haciendo el profe. Se les entregaba los objetivos, que eran dependiendo de las edades, uno obviamente era más competitivo, el otro era solamente formativo, y así nos respaldábamos, y nos sirvió mucho. Créeme que tuvimos al menos 3 ocasiones en donde se les mostraba cuando había algún problema, se les mostraba la carta que había firmado el papá, con nuestras responsabilidades y sus deberes también. Y así nos ahorrábamos muchos problemas en el sentido porque de repente uno lo dice, pero a los papás se le olvida, como dices tú, y después las actitudes en caliente en un partido, un campeonato, una final, son otras. Así que en ese aspecto al menos, como a lo mejor si alguno lo puede hacer también, de verdad, como dices tú, para el trabajo igual de uno, porque de repente llega el papá inventando cualquier cosa y genera más problemas en el colegio. Gracias, Claudio, por tu ejemplo. Es una buena herramienta crear contratos, o no sé si llamarle contratos, acuerdos, convenios, como queramos decirle, que sean oficializados. Acá está mi palabra, acá está la tuya, ahora tenemos que cumplirla. También sirve harto con los jugadores que ya son más grandes, quizás no con niños de 8 años, pero con jugadores de 17, 18 años, tener un tipo de acuerdo que esté validado, en el sentido de que hay que cumplir ciertas responsabilidades para poder exigir después tus derechos. En ese sentido tiene que ir de la mano. Así que me parece una buena herramienta, un buen ejemplo, y que los que estén trabajando en un contexto similar lo puedan quizá asumir también y considerar, les puede ayudar mucho en evitar cualquier tipo de problema. Ahora pasando, ya finalizando esa parte general donde hablamos de recomendaciones súper básicas para lo que es una sesión, adentrémonos un poco en lo que es la sesión misma y cómo la podemos preparar, en el sentido de hablar de los objetivos y los que queremos lograr en cada una de las sesiones, cómo nos vamos planteando las diferentes preguntas que nos permitan realmente después sacar ese elemento que queremos desarrollar. Muchas veces podemos tener mucha idea en la cabeza, pero con ciertas preguntas nos podemos dirigir a realmente llegar al punto que podemos abarcar en cada una de las sesiones, entendiendo que no podemos desarrollar todo nuestro juego en una sesión. Entonces es importante quizás saber cuál es el deseo inicial que queremos en la sesión. Ya, perfecto, queremos desarrollar tal elemento táctico, tal idea de juego, prepararnos para tal partido y saber ya hacia dónde apuntamos inicialmente. Preguntarnos después si con lo que tenemos planificado va a haber realmente un elemento de diversión, tanto con los juegos como en los ejercicios. ¿Se van a divertir los niños? Si creemos que no se van a divertir o que hay algo que anteriormente vimos que no funcionaba tanto en ese sentido, tenemos que modificarlo. Recuerden que los aprendizajes a esta edad es, sobre todo mientras más pequeños suceda, deben ir de la mano de la diversión. No pueden ir excluidos uno del otro. Tienen que ser concordantes siempre, en todas las tareas. En ese sentido, destaco todas las tareas que mostraron hoy día ustedes porque eran claramente todas muy divertidas para ejecutar.
¿Qué aprenderán? ¿Se aprenderá algo? ¿Y qué se aprenderá? En el sentido de que tenemos que tener claro lo que queremos lograr y las cosas que van a ser los resultados finales de la sesión, los contenidos en sí. Para lograr eso, ¿cuáles serán los mejores juegos y ejercicios que podemos utilizar? Analizar lo que hemos hecho antes, tratar de no repetir exactamente siempre lo mismo, podemos repetir los objetivos, pero no idealmente repetir los mismos juegos, que puede llegar a ser monótono y de esa forma perderíamos la diversión. Entonces hay ciertos elementos a pensar ahí. El nivel de juegos y de ejercicios se adapta a lo que pueden hacer nuestros niños. ¿Realmente podemos cumplirlo? Por ejemplo, hoy día vimos ciertos juegos que tenían una relativa complejidad, como por ejemplo el de Yerko. ¿Podré hacerlo tal cual con un grupo de 8 años? ¿Tendré que hacer un análisis profundo para poder adaptarlo a mi contexto? Dependiendo del nivel que tengan mis jugadores de desarrollo cognitivo, desarrollo físico, desarrollo emocional. Hacernos preguntas iniciales que nos permitan llegar a pulir nuestra sesión. ¿Cómo pueden ayudarme los niños a mejorar lo que hice? ¿Qué preguntas les quiero hacer para entender realmente qué sintieron, qué les gustó, qué aprendieron? Esas preguntas yo las puedo pensar, pero si no las corroboro con los niños y con los jóvenes, es poco probable que realmente sepa que se cumplió el objetivo. Quizás vi algo, pero preguntando, pidiendo la opinión, aceptando las retroalimentaciones de ellos, aunque sean a veces en tono más de crítica, también aceptándolas, nos puede ayudar a mejorar una siguiente sesión que tengamos. Para desarrollar lo que tengo pensado, ¿tendré el suficiente espacio? Si no lo tengo, ¿qué puedo hacer para lograr el objetivo adaptándome al espacio real que tengo? ¿Puedo explicar, soy capaz de explicar hoy en día estos juegos y ejercicios de forma clara? Tengo niños de 6 años, tengo que explicarle el juego que mostró Yerko, por ejemplo, o algo similar. ¿Soy capaz de explicarlo bien? Si es que creo que está un poco difícil, tendré que buscar la herramienta, con la ejemplificación, con cierto elemento de modelo, quizás ayuda audiovisual, etc. ¿Tengo el material para desarrollar esta sesión? Si no lo tengo, ¿qué puedo hacer para que se adapte al material que realmente poseo? Ojalá todos tengan 1 o 2 balones por jugador, sobre todo mientras más pequeños, más balones que tengamos. Pero quizás no todos podemos hacerlo. Y no por eso vamos a dejar, por ejemplo, de trabajar la psicomotricidad aplicada al futsal. Es súper importante, con un balón cada uno. Pero si no tenemos un balón cada uno, busquemos las herramientas para que podamos seguir trabajando esta psicomotricidad con el contexto real que cada uno de nosotros tenga. Volvemos a entonces, bajo esta idea grande de lo que es la sesión, a volver a recordar qué cosas recomendamos. Vuelvo a insistir, no es una ley, es una recomendación que se puede utilizar en cada una de las etapas. Hablábamos que cuando tenemos niños menores de 8 años, no es una gran idea colocar trabajos analíticos porque tienden a tener muy baja motivación de parte de los niños. Mejor hacer hartos juegos, aunque sean juegos individuales con balón, pero que sean desafíos, juegos en ese sentido. Por ejemplo, en la fase de introducción nos queda muy bien trabajar los juegos de habilidades y capacidades básicas que profundizamos en la sesión antepasada. Profe. En la fase... ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Sí, disculpe, profe. Cristian Hernández, de nuevo. Un punto, cuando yo leía esto de las preguntas y todo, igual un punto súper importante, quizás está escrito de otra forma o yo no lo interpreté en algo, es el tema de que cuando nosotros hacemos las sesiones, por ejemplo, tenemos que tratar de siempre mantener el mayor tiempo posible a los niños en movimiento. Yo creo que es un punto igual que de repente se escapa y de repente hay profesores que se olvidan. Tratar de mantener la mayor cantidad de tiempo a los niños en movimiento dentro de una sesión. Porque quizás tenemos un trabajo súper bien preparado y todo, pero resulta que es muy lento y tengo a los niños esperando y finalmente terminan aburriéndose. Pero como aporte quizás es un punto que considero que es súper importante siempre tenerlo presente. Me parece un súper buen aporte. Claro que quizás no estaba expresado en las diapos que se mostraron. Sobre todo, mientras más pequeño sea el niño, más fácil va a ser para él perder la concentración en lo que estamos tratando de demostrar. Tener niños pequeños de 4 años, si te pones a dar una explicación de 3 minutos o los tienes paraditos ahí durante un tiempo mientras esperas que armas algo, lo más probable es que se pongan a hacer otra cosa, que empiecen a buscar al papá, que empiecen a mirar a la categoría de al lado que están haciendo algo diferente y pierdan totalmente el enfoque.
Entonces, es correcto, si logramos mantener que esa tarea quizás sea fluida y no haya tanto pérdida de tiempo en explicaciones, tiene que haber, pero quizás que sean motivantes, nunca en temas de ser tedioso, y que tampoco perdamos tiempo en armado de cancha, sino que tengamos un diseño tan efectivo que vamos pasando de una tarea a otra de forma continua, el niño va a lograr siempre mantener ese enfoque en lo que estamos haciendo en la clase y no se va a desconcentrar. Mientras más pequeño es, más fácil va a ser que pierda esa concentración y que se olvide de que está en la clase y que quiera hacer algo diferente o que se aburra. Así que me parece Profesor, un excelente comentario, Cristian. César. profesor, para complementar igual el mismo área que ha pasado, muchas veces las clases, las tareas son muy bien estructuradas, pero lamentablemente están diseñadas para un grupo X de niños, y quedan niños que están fuera de la tarea. Es importante como recomendación igual mantener una tarea alterna para poder tener a los niños que quedan afuera. Lo he visto con los entrenamientos de adultos, y obviamente con los niños pasa mucho. Entonces uno se enfoca de repente en la planificación de la tarea y nos queda gente fuera de este trabajo. Por lo tanto, ahí utilizando el mismo concepto que estaba hablando Cristian, me parece que era anterior, es importante poder mantener una tarea alterna para que los niños no queden sin actividades. Eso. Gracias, César. Buen comentario, totalmente acertado. Cuando tenemos la ejecución de una tarea, también ser cuidadoso en la cantidad de gente que tenemos. Si podemos ser capaces de controlar eso, no sobrepasar la cantidad básica, o la cantidad que realmente podemos soportar en cuanto a material y espacio. Y muchas veces vemos, y se ve, sobre todo se ve en el fútbol, en las escuelas pequeñas, que tienes un cuarto de cancha para jugar con la categoría no sé cuánto, y tienen 30 niños, donde claramente no son soportables en ese espacio. Y si tenemos, por ejemplo, una cancha de futsal pequeñita y trabajamos quizá en una multicancha de básquetbol y empezamos a colgar mientras más niños mejor, vamos a llegar a un momento en donde nos va a sobrepasar y vamos a tener que buscar esa forma de lograr tener tareas simultáneas. Ahora, el problema es que, claro, para dirigir dos tareas simultáneas, si no tenemos gente suficiente, se nos va a hacer más complejo. Entonces, inicialmente, ver si podemos controlar nosotros la cantidad de gente que va a cada sesión. Si no podemos, porque quizás es un taller municipal donde se fomenta mucho que vayan todos los que quieran, buscar esas alternativas, como dijo César, de tener diferentes tareas, y quizás trabajo en circuitos te quedan bastante bien, pasamos por acá, por acá, por acá, y después llegamos a la cancha, y así de esa forma nunca están mirando solamente, sino que están constantemente motivados. Gracias, buen comentario, César. Entonces, volvemos a la PPT, volviendo a repasar el tema desde el comienzo, los diferentes ejercicios que recomendamos en cada una de las etapas, dependiendo de la edad formativa en la que nos encontremos. Cuando hablamos de niños muy pequeños, en la fase introductoria nos quedan muy bien estos juegos de habilidades y capacidades básicas, que van enfocados en la psicomotricidad aplicada al futsal. Secuencias técnicas, por ejemplo, tomamos el balón, lo lanzo al aire, espero un bote, busco empeine, cabeza, bote, mano. Vamos de nuevo, con el otro pie. Bote, empeine, cabeza, bote, mano. Y vamos desarrollando todas las superficies de contacto que tienen relación con el futsal. Por ejemplo, es un ejemplo de muchas cosas de psicomotricidad aplicada al futsal. En la fase de desarrollo, juegos mini deportivos, deportivos adaptados y tácticos menores son adecuados en estas edades. Y en las fases finales, una buena retroalimentación. Quizás no es tan importante hacer flexibilidad en esta etapa, porque naturalmente tienen mucha flexibilidad en edades tan pequeñas. Ahora bien, podemos quizás enseñarles los ejercicios, cosa de que vayan conociendo cómo son en el futuro. Cuando ya avanzamos a una etapa un poco más profunda, o sea, más mayores en eso. No sé si Marco está hablando o no. Sí, profe. Espéreme, déjeme decir. Se te escucha un poquito bajo. ¿Me escucha bien ahora, no? ¿Me escucha? Sí, te escucha, sí te escucha. Ya. En la lámina anterior, recomendación, o mejor dicho, sugerencia. La sesión de entrenamiento para este tipo de edades, ¿cuánto debe durar aproximadamente, incluidos los 3 puntos? Eso lo profundizamos bastante en la sesión anterior, si no me equivoco, o en la tercera sesión en realidad, en donde hablamos de los tiempos máximos que podemos mantener a jugadores concentrados dependiendo de las edades. Cuando hablábamos en edades muy pequeñitas, la idea es no pasar sesiones en total de 1 hora, o sea, un niño de 8 años, de 6 a 8 años,
perfectamente podría estar en 1 hora bien, pero ya pasar a hora 20, hora y media, que es lo que dura normalmente una sesión, es un poco elevado para lo que pueden mantener en concentración ellos. Si estamos trabajando con niños más pequeños, por ejemplo, de 4 años, quizás las sesiones tendrán que durar media hora a 45 minutos como límite, porque ya empiezan a perder la concentración en cada uno de los momentos, porque esas son las capacidades cognitivas que tienen a esa edad. Entonces, te recomiendo, para que no te quedes solamente con lo que te dije, que revisen nuevamente o la clase la tercera clase que se dio, o el documento que especifica muy bien el número de jugadores que debes respetar para cada una de las edades y también el tiempo de trabajo que debe durar cada una de las sesiones. Y también recordar que si algunos días vamos a un campeonato, por ejemplo, a otra escuela que es un cuadrangular y tenemos que jugar 3 partidos, la sumatoria de esos 3 partidos no debería extenderse mucho más de lo que debería durar una sesión completa. O sea, no podemos pretender que juegue 3 partidos de 40 minutos, porque eso extendería mucho lo que realmente él puede estar concentrado y estaríamos haciéndole un daño a su desarrollo más que un beneficio. Gracias, profe. Entonces, volviendo a la edad de 9 a 12, ya en esta edad sí podemos recomendar los ejercicios simples porque podemos enfocarlo en un elemento más analítico y no van a perder la motivación ni van a desconcentrarse mucho, pero siempre recordando que los ejercicios acá están siempre pensados en la fase introductoria como elementos complementarios. Y acá, ¿qué otras cosas se agregan extra? Que bajamos los juegos de habilidades y capacidades básicas y el juego deportivo adaptado a la introducción. Y en lo que es el desarrollo, agregamos como nuevo los partidos de práctica y en la fase final la flexibilidad, donde ya la empezamos a trabajar como capacidad condicional en sí. En la siguiente etapa, ¿qué agregábamos como nuevo de 13 a 17? Que se agrega el ejercicio progresivo en la parte inicial. También agregamos, bueno, y lo demás se mantiene básicamente igual parte de ese punto. Esta es una ficha recomendada de sesión, o sea, recomendada entre comillas, es una orientación de muchas fichas que cada uno puede tener, que tiene elementos básicos que podemos considerar para planificar, como por ejemplo, saber quiénes somos, qué categoría, en qué día nos toca trabajar, quiénes están como entrenadores, los objetivos que queremos de la sesión, qué tareas en progresión vamos a tener, qué métodos y estilos de enseñanza queremos utilizar. Prioritariamente, quizás algunas van a ser más descubrimiento guiado, quizás queremos terminar con resolución de problemas y ser más complejo en ese sentido, depende. Un lugar para hacer dibujitos, para explicar la fase de introducción, lo mismo en la fase de desarrollo, y la fase de recuperación, idealmente apuntar a qué pregunta nos interesaría quizás tener como claves. Y nunca olvidar una parte donde podamos tener materiales, ya que no sé, es súper importante quizás ver la ficha y saber qué materiales sacar en vez de ir a buscar la bodega todos los materiales y quizás que queden todos tirados desordenados. En ese sentido, ser un poco más preciso. Después, hablando de la semana, ya saliéndonos solamente de la sesión, sino que hablando de que pongamos la circunstancia que tenemos la suerte de entrenar 2 o 3 veces a la semana, que es como lo normal que puede suceder a nivel formativo. Es muy poco probable que un equipo entrene más de eso. ¿Qué tenemos que considerar? Tenemos que considerar que al tener más días de entrenamiento podemos desarrollar más elementos, pero este desarrollo no debe ser perjudicial para el jugador. Entonces, dependiendo de la edad en que se encuentre, tenemos que ser súper respetuosos en no crear una fatiga mental ni física durante esta semana. Entonces, ¿qué 3 puntos tenemos que analizar siempre para no caer en eso? Es la progresión y la variación de la dificultad o de la complejidad de las tareas. El punto 2, que el contenido se repita muchas veces, no las tareas, que es diferente, lo vamos a ver después. Y el punto 3 es lograr una distribución de cargas adecuada, organizando la orientación de las tareas, para que vayan variando la carga y no se vaya trabajando todos los días, por ejemplo, el tema de resistencia a la fuerza explosiva. Si lo trabajamos un día, teóricamente deberíamos darle un descanso hasta unos 2 o 3 días después. Si trabajamos un día potencia aeróbica, en lo que es la tarea general, no deberíamos volver a tocar esa misma tarea hasta unos 48 horas después, y cosas así, pero que se van orientando integralmente en la tarea. Entonces, el primer punto habla de la progresión y variación en la complejidad o dificultad de las tareas. Para que los jugadores logren entender bien lo que queremos desarrollar, tenemos que graduar esa complejidad, idealmente desde lo menos complejo a lo más complejo, pero siempre entendiendo que no es una progresión lineal, no es que siempre
voy a partir aquí y vamos a llegar directamente a la más compleja, porque muchas veces hay que volver, a veces no era necesario volver y podemos avanzar 2 pasos más. Hay que tener un criterio como entrenadores para saber cuándo podemos meter un poco más, menos e ir jugando con eso. La complejidad, o sea, la progresión, como dice el último punto, y variabilidad será en tarea, reglamento y las variables que se pueden hacer en la misma tarea. Recordamos este mismo aspecto, que podemos ir de las menos complejas a las más complejas, como también de menos especificidad a más especificidad, entendiendo que por inherencia el deporte mismo, como una característica propia del futsal, es un deporte de naturaleza compleja, catalogado en los fenómenos sistémico complejos. Al ser de esa característica, no vamos a hablar de tareas simples en el futsal. Vamos a hablar de tareas que son menos complejas y tareas que son más complejas dependiendo de cuántos elementos tienen su configuración y cuántos elementos le agregan complejidad a esta tarea. El segundo punto hablaba de que el contenido se repita muchas veces. O sea que este contenido, que puede ser táctico, táctico-técnico, más condicional, idealmente que involucre muchas cosas, se repita muchas veces, quizás muchas veces durante la semana. Pero eso no quiere decir que la tarea se vaya a repetir muchas veces, sino que la idea general. Queremos esta semana desarrollar los principios que nos ayudan a mantener una buena posesión de balón, entonces planifiquemos varias tareas que apunten a eso. Pero no repitamos la misma tarea el martes, el miércoles y el jueves. Eso no tendría sentido, eso crearía que los jugadores se aburran, y recordemos que en etapa formativa el aprendizaje siempre va ligado a la diversión. Y como vemos en la última parte, las tareas siempre deben tener grados de incertidumbre y aleatoriedad propia del juego, para que realmente sean importantes y sean específicas. Si realizamos tareas para lograr, esto apunta en el sentido de que a veces para lograr el contenido le quitamos estas cosas, las hacemos menos variables, las hacemos menos aleatorias, cosa de lograr muchas veces lo que teníamos planificado, pero le estamos quitando la realidad al futsal. Por ende son tareas que no son llevadas directamente a la realidad. Recuerdo el ejemplo que dio, creo que era, no me acuerdo el nombre, pero una señorita que lo dijo hace tiempo, en donde para lograr un resultado en el futuro tenían que ser estímulos específicos. Entonces, si queremos desarrollar que en el futsal, que es variable, aleatorio y caótico, las tareas también tienen que tener un grado de eso para que realmente sea reflejado. La distribución de las cargas, ¿cómo logramos orientarlas durante la semana? Otra vez con las mismas variables que con las que trabajamos las variables de complejidad, con el espacio, el tiempo y el número de jugadores. Modificando estas variables, podemos modificar la orientación principal que tiene la tarea a un nivel condicional. Entonces, ¿cómo nos quedaría una semana de trabajo? Suponiendo, un ejemplo cualquiera, usted después puede adaptarlo a su realidad particular. Si tuviésemos un partido el viernes, esto está como pensado en un esquema escolar, por ejemplo, logramos entrenar lunes, martes, miércoles para competir viernes. Supongamos que estamos en ese esquema de competición en un colegio. No podemos trabajar todos los días en la misma escala, porque empezaríamos a caer en una repetición que es dañina para el jugador. Tampoco podemos trabajar todos los días las mismas tareas. Tenemos que ir enfocando a diferentes niveles, tanto la complejidad en el sentido de los principios de juego, como la dinámica fisiológica referida a las capacidades condicionales. Hay que apuntarlos bien. Entonces, supongamos este contexto. Jugamos el viernes, tenemos sábado y domingo para descansar, y el día lunes hay entrenamiento. Este día lunes podemos enfocarlo dentro del aspecto de los objetivos a las escalas más grupales individuales. Por ende, al ser escalas grupales individuales, los espacios van a ser un poco más pequeños que el futsal grande. O sea, quizás espacios de 3/4 de cancha, media cancha, más pequeño, etc. El tiempo que vamos a trabajar en cada una de las tareas va a ser poco, porque al tener poco espacio, pocos jugadores, el tiempo de trabajo debe ser breve también. Y la dificultad, deberían apuntar a dificultades en cuanto al tema de duelos principalmente. De duelo de 1 contra 1, 2 contra 2, cosas pequeñitas que nos lleven a desarrollar estos aspectos más pequeños del juego. Lo que no quiere decir que después progresemos a elementos más grandes, pero ahí va a estar quizás el enfoque, uno de los enfoques principales de la sesión. El día martes, que en teoría va a ser también el día más alejado entre un partido y el otro, va a ser el día en donde vamos a abarcar las escalas más grandes, las escalas más importantes de nuestro jugar,
las escalas colectivas, o sea, usamos mucho espacio, todo el espacio posible, con muchos jugadores en cancha, idealmente llegar a este 5 versus 5, donde se trabaje el juego como tal, el juego completo. Por ende va a ser el día más específico también, porque vamos a llegar a las escalas más importantes, y por lógica va a ser también la sesión más importante en cuanto al desarrollo táctico que podamos lograr en esta semana de trabajo. ¿Qué podríamos hacer después el día miércoles, que estamos a 2 días del siguiente partido? Claramente no queremos fatigar a nuestros jugadores en ningún sentido, porque estamos muy cerca del partido. Entonces vamos a bajar un poco lo que son las intensidades fisiológicas y también vamos a bajar el número de jugadores y las grandes escalas tácticas para que los jugadores no se fatiguen desde el punto de vista mental. En ese sentido, nos queda espacios medianos adecuados, donde trabajemos ciertas líneas o grupos de jugadores y las dificultades sean enfocadas a resolver muy rápido. Entonces nos queda bastante bien hacer ejercicios de finalización, donde logremos superar algún tipo de rival y finalizar rápido la jugada, o elementos defensivos donde rápidamente recuperemos y logremos transicionar al ataque. Cosas así calzan bastante bien dentro de este día, que son 2 días previos al partido. De esta forma, orientando los espacios, los números de jugadores y la orientación de dificultad en diferencia cada uno de los días, podemos repetir los mismos contenidos, pero en diferentes escalas y en diferentes niveles de complejidad. Por lo tanto, no vamos a estar fatigando a nuestros jugadores, ni desde el punto de vista fisiológico, porque, por ejemplo, lo que vamos a desarrollar más el martes son elementos de fuerza explosiva, y lo que vamos a desarrollar más el lunes son elementos de fuerza explosiva por los espacios, y lo que vamos a desarrollar más el martes va a apuntar casi a la potencia aeróbica, por ende va a haber una variabilidad. Y lo que vamos a apuntar el miércoles son elementos más de velocidad de desplazamiento. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, estamos cubiertos, estamos siendo respetuosos con el proceso. Y desde el punto de vista táctico, al tener pequeños espacios, estamos apuntando a los elementos más individuales del modelo de juego. Al tener grandes espacios, son los elementos colectivos, y al tener medianos espacios, son elementos, bajo esta característica, grupales, pero de muy fácil solución. Entonces, tampoco estamos cayendo en una fatiga mental emocional. Y respetamos la parte mental emocional y la parte fisiológica, ordenando y variando nuestras tareas con estas 3 variantes o estas 3 consideraciones que eran las mismas que vimos para la progresión de complejidad, espacio, tiempo y número de jugadores. Una consulta antes de que siga con sobre este microciclo, en base al de que es el ULO, microciclo estructurado o no, más que la periodización táctica. Ninguno de los dos. No. Si fuera priorización táctica, tendrías que hablarlo por morfociclo. Y si fuera un microciclo de mantenimiento, por ejemplo, tendríamos que hablar de fases, y eso es mucho más allá de lo que estamos hablando ahora. Esto es solamente enfocado en lograr que haya un respeto a no caer en fatigas condicionales ni en fatigas mentales o tácticas, respetando solamente lo que son números de jugadores, espacios y tiempos de trabajo. Para realmente hablar después de Seirulo o Víctor Frade, nos quedan años de charla para llegar a algo como eso. Sí, me dejó ahí. Gracias. Sí. Esto es algo muy general, y esto en realidad es compartido por casi todas las metodologías, no es propio de ninguno de ellos. Ellos lo tomaron, estas mismas ideas, y la adaptaron a su propio esquema. Seirulo lo adaptó al microciclo de mantenimiento con ciertas fases, Víctor Frade lo adaptó a su morfociclo de trabajo con ciertas orientaciones de alternancia horizontal en especificidad, que está muy lejos de esto. Esto es súper general y se lo vas a ver en muchas metodologías expresado de esta forma. Y por último, ya llegando al final de la sesión, en el caso de que tengamos que organizar elementos de futsal en canchas más grandes o en lugares amplios, en parques, no caigamos en el hecho de armar pocas canchitas y quizás pasar todos por ahí y tener mucha gente parada. Recordando lo que dijo Cristian, tratemos de mantenernos todos en movimiento, o sea, armemos hartas canchas. Puede ser para partidos, por ejemplo, un campeonato, y vamos jugando diferentes partidos, o si en alguna circunstancia tenemos 100 niños en el entrenamiento de futsal, armemos circuitos de estaciones. Vamos a tener que tener ayudantes, obviamente, idealmente un ayudante por cada una de las canchas, pero podemos armar en el punto A una cierta tarea enfocada tanto, en el punto B otra tarea que tiene otro enfoque, punto C una variante más difícil, punto D una variante menos compleja, y de esa forma mantener algún esquema que siempre sea en movimiento, respetando esta naturaleza del niño que viene para probar muchas cosas y ser variable en ese sentido. Leemos lo que dice el señor Wayne,
Cuanto más variado, interesante y lúdico es el programa en el primer nivel de formación, o sea, ya hablando de pequeñitos, más posibilidades hay para que los principiantes empiecen a apreciar y querer el juego del fútbol. Él habla del fútbol porque crea este tema del fútbol, pero es totalmente aplicable a cualquier tipo de deporte colectivo. Muy recomendado ese autor. Si quieren buscarlo, anótenlo ahí porque es un referente en cuanto a lo que es la formación de jugadores de fútbol, pero como dije, aplicable a todo nivel. Y por último, acá también referido a lo que me preguntó delante, creo que fue Malcolm, el tiempo de esfuerzo máximo, pero acá hablando de cuando estamos propiamente en estos campeonatos grandes. No pasar, idealmente, en los 6 a 8 años, los 45 a 60 minutos máximo de esfuerzo. No pasar los 75 cuando estamos en los 9 a 10 años. No pasar los 90 a los 12, y eso se sigue manteniendo constantemente hacia adelante. Quizás la diferencia entre los 12 y los 14 es que quizás si tenemos jugadores que no son tan especialistas en el tema o están recién empezando, quizás lo vamos a cortar un poco a 75. Pero esas son orientaciones básicas que respetan la capacidad de concentración de las diferentes edades. No podemos exigirle a un niño de 5 años que esté 90 minutos concentrado porque no lo va a estar. Va a parecer que la sesión no estuvo mala y va a parecer que el niño no hizo bien las cosas, cuando en realidad nosotros no hicimos bien las cosas porque le planificamos a él algo que no es capaz de resolver. Como pedirle a un niño de 5 años que resuelva un ejercicio matemático que está enfocado en jugadores, o sea, en niños de cuarto medio. No tiene sentido. Entonces también tenemos que ser respetuosos en esto, en el punto de vista del futsal. Y por último, ya para cerrar la sesión de hoy día, importante respetar las diferentes recomendaciones que se pueden dar en las sesiones de futsal, tanto antes como cuando estamos preparándonos. Dimos harto consejo, muy importante, sobre todo los ejemplos que mencionaron algunos que dio Nicolás también, de evitar accidentes, de tener protocolos, de cuidar lo que pasa en los camarines, cuidar lo que pasa con nuestros materiales, cuidar con lo que pasa en nuestra cancha, si es que es un lugar quizás no tan seguro, planificar la sesión, ser inteligente en lo que es la planificación de cada una de las sesiones para lograr que se repita constantemente el contenido que queremos, pero no repetir constantemente las mismas tareas. Ahí no estaríamos logrando esa motivación en los estudiantes o en los jugadores. La estructura de la sesión y la planificación de la semana van de la mano. Vamos a tener, si es que tenemos más de una sesión semanal, que sería lo ideal, tenemos que estructurarla de una forma coherente, una tras otra, para no caer en los mismos niveles de trabajo cada día. No podemos trabajar todos los días futsal 5, futsal 5, futsal 5, todos iguales, porque de esa forma vamos a caer en una sobrecarga psicológica y física de ese jugador, llevándolo a que para el partido no esté bien preparado y aún peor, quizás produciendo algún tipo de lesión en él. Entonces, con esta variedad de modificar los espacios, el enfoque, la complejidad de un día, pasando a otra más compleja, pasando a una siguiente menos compleja, con menos espacio, va a ir variando estos niveles fisiológicos y cognitivos de forma de mantenernos siempre preparados para la sesión. Y de esa forma también vamos a llegar al partido de forma óptima y no desgastados. Si estamos compitiendo en algún contexto, no tiene ningún sentido llevar a los jugadores desgastados ni física ni mentalmente, porque para el partido uno siempre quiere llegar al máximo. Y esa es la exposición de hoy día. Quiero saber si hay algún tipo de pregunta con esto, que quizá era lo más complejo de la exposición, en referencia al entendimiento de lo que podría ser una semana. Si alguien tiene una duda, me gustaría que la haga ahora, por favor. Perfecto. O sea, profe, volviendo a la imagen que tenía anteriormente, el mayor trabajo debería estar como al medio, ¿cierto? De los otros dos. Sí. Por lo que veo. ¿Por qué? Porque el partido es el mayor trabajo. Un partido de futsal es el espacio más grande. Un partido de fútbol también sería el espacio más grande. Lo que tú quieres es no repetir eso inmediatamente un día siguiente, porque vas a volver a caer en las mismas dinámicas mentales y condicionales. Entonces lo dejas en el lugar más alejado posible entre los dos partidos, que en este caso va a ser el martes. ¿Por qué el martes y no el lunes? Porque el lunes está muy cerca del partido, que el partido fue mucho más intenso, entonces queremos alejarlo un poquito más del partido que recién jugaste, y queda más calzado al martes.
y va a estar un poquito más cerca del siguiente, pero no importa porque el entrenamiento nosotros lo controlamos más que el partido. El partido no es controlable. Entonces, dejamos la sesión que va a ser más parecida al partido, con grandes espacios, con grandes principios, con mucho tiempo de juego, lo más alejado posible del último partido y del siguiente partido. De esa forma, nos aseguramos de no caer en las mismas dinámicas. Y entonces ese día lunes trabajaremos espacios más pequeños, principios más pequeños, cosas más individuales, y ese día miércoles vamos a trabajar cosas que son de escalas medias, pero son muy fáciles de resolver sin tanta dificultad para no caer en elementos de fatiga mental, por ejemplo, y no caer al partido fatigado mentalmente. Y de esa forma alternamos las dos cosas que dije, esta carga mental y esta carga física de una forma súper inteligente y de una forma que sea específica a un deporte como el futsal con partidos semanales. Gracias, profe. Profe, sí. Si yo quisiera incorporar una sesión el día jueves previo al partido, ¿tendría que ser algo muy suave, algo así parecido al viernes? O sea, perdón, al miércoles. Sí, pero más aún Más menos, suave. más que más suave, bueno, va a ser más suave, pero o más lúdica que dicen. Más amplio todavía. Tienes como dos opciones. Puedes caer en eso, en temas más lúdicos, para quizás relajar a tus jugadores. Exacto. Pueden estar ansiosos para el partido y quizás les va a hacer juegos más de socialización, temas emotivos, volitivos. Puedes caer en eso o puedes repasar automatismos, elementos que ya son sabidos por tus jugadores con muy baja dificultad. Por ejemplo, ahí nos quedan muy bien ejercicios analíticos. Te quedan muy bien, en la parte principal incluso, porque no quieres desgastar a tus jugadores, quieres que hagan cosas muy sencillas. Entonces hacemos un enlace de pases, finalizamos, no hay mucho que pensar. Se entrenan cosas que son importantes, pero no para desarrollar contenidos, sino que entrenas cosas que ya sabes hacer muy bien y cosas que no te involucren en una gran carga mental. Y obviamente que tampoco te involucren en una carga física, o sea, tema muy sencillo. Hay una pregunta de Juan Silva, si pueden ser acciones a balón parado. Pueden ser si es que son automatizadas ya, si es que ya son conocidas. Si tú quieres desarrollar acciones de acción parada nuevas para el partido, deberías hacerlo los días anteriores, idealmente entre el jueves y el miércoles, porque son cosas nuevas. Entonces quieres realizar desgaste mental. Pero el jueves tendrías que hacer esa parte de acción parado de cosas que ya sabes. Repasar, por ejemplo, jugadas que ya conocemos bien. Las repasamos tranquilamente donde los jugadores no tengan mucho que pensar, porque lo que menos podemos hacer es hacer una sesión que lleve a nuestros jugadores a llegar al partido cansados, en ningún tipo de aspecto. ¿Y en tiempo de duración, eso? No más de una hora en jugadores grandes, o sea, reducir por lo menos lo que dura el futsal. Lo que dura un tercio de la sesión. Si es que futsal, estás con jugadores de 90 minutos, reducir los 30 minutos. Si es que estás con niños que deben jugar 60 minutos, por ejemplo, si son muy pequeños de 5 años, reducirles bastante menos. Ahora, si tienes grupo de 5 años, poco probable que entrenes 4 veces a la semana. No sería respetuoso con ellos. Con ellos para 2 es suficiente. Normalmente este esquema de... Sí, lo que pasa discúlpeme, estaba pensando en el compañero que dijo que trabajaba, o sea, entrenaba a los chicos que participaban en los juegos escolares. Esa edad entre, creo que máximo 14 años, creo que es, si mal no lo recuerdo. La duración de la sesión ese día jueves previo al partido tendría que ser, desde mi punto de vista, unos 30 minutos, según lo que usted plantea. Unos 45 minutos, hasta quizás rozando la hora, pero por ahí, en el sentido que vamos a tener hartos minutos de vuelta a la calma, hartos minutos iniciales de un calentamiento suave. Esa parte principal de la sesión puede ser media hora de automatismo, de cosas sencillas, algún juego recreativo, y esa sesión en teoría no va a buscar grandes niveles de nada, solamente algún tipo de repaso y mantenernos muy concentrados a lo que viene el otro día. Y con esa sesión ya está cubierta. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Profe? ¿Profe, me escucha? Bien, sí. Sí. Hola, tengo una duda. ¿Cómo cree usted que sería la mejor distribución si es que tuviera que entrenar lunes, miércoles y jueves y el viernes partido? Lunes, miércoles y jueves. Y jueves. O sea, el ejemplo en realidad es poner que siempre entreno antes del partido. Bueno, va a tener, si tuvieses esa condición lunes, miércoles y jueves, sí, tendrías que buscar... Perder uno. O sea, claro, claramente vas a perder uno, no vas a poder simular los tres, porque no puedes llevar ni lunes, ni martes, ni miércoles al día jueves, porque el día jueves
al ser antes del partido, tiene que ser muy especial. Entonces vas a perder uno, pero vas a tener que hacer como una pequeña mezcla, quizás mezclando en ese día lunes lo que serían los espacios pequeños hasta quizás terminar en un espacio grande. Cosa de abarcar ambas sesiones en ese día lunes, lo que sería lunes y martes, hacer una mezcla ahí entre ellas. Después el miércoles sería como tal, y el viernes y el jueves sería bajo las orientaciones que recién hablamos con Malcolm. Entonces sí o sí perderías uno de esos importantes. Gracias, profesor, muy claro. Profe, otra consulta. Sí. ¿Y si un colegio o un profesor solamente tiene la posibilidad de entrenar una vez a la semana? Idealmente trata de colocarla en el día más intermedio de todo y haz la sesión más importante, que es la del día martes, en este caso. Perfecto. Tengo un comentario de Camila Alarcón que dice: en un curso que realizó el profesor Eduardo Basso, dijo que los adultos tienen agotamiento mental. En niños debemos ser más cuidadosos aún para no generar el agotamiento mental y provocar un rechazo en el deporte a futuros, por ejemplo. Totalmente real. La distribución de las cargas en alto rendimiento, donde tú vas a estar entrenando 5 días a la semana para competir uno, tiene el mismo esquema en teoría de ir variando dónde está el enfoque de cada uno de los días para no caer en este agotamiento que involucra dos áreas del ser humano. El agotamiento mental, como tú mencionas, que es mental emocional, y no caer tampoco en el agotamiento condicional o físico, que muchas veces también van de la mano. Si yo estoy muy cansado mentalmente y emocionalmente, también nos vamos a sentir cansados físicamente, y eso nos ha pasado a todos. Todos han tenido un mal día, donde realmente por tener un mal día en problemas personales, te sientes cansado también físicamente. Entonces van de la mano, pero en las sesiones vamos a tener que distribuir bajo esta idea de los espacios, de los tiempos de trabajo, de las orientaciones tácticas, de una forma súper lógica para no caer en ninguna de esas fatigas. Y de esa forma estar compitiendo, sobre todo en alto rendimiento, que la competencia va a ser mucho más importante, compitiendo siempre al máximo nivel y no llegar nunca a un partido con jugadores agotados. Así que eso es súper correcto, Camila, ¿no? Camila. ¿Alguna otra duda en referencia a este punto que puede ser quizás más conflictivo o más complejo quizás de hoy día? Excelente. Bien, entonces la sesión de hoy hemos llegado al final de ella. Ya creo que estamos en la hora igual incluso. Sí, son las 9:12, así que estamos súper bien. Para mañana no va a haber tarea. Vamos a dejar este día en ese sentido sin ningún tipo de tarea. Y mañana vamos a ir a una sesión enfocada a los elementos del modelo de juego, que si bien no es propio de los manuales que estamos viendo, es una herramienta metodológica, hablando de que esta sesión tiene que ver con metodología, súper importante, porque es de los principios de juego, de los comportamientos de nuestro modelo de juego, de dónde deben surgir inicialmente los contenidos de nuestras sesiones. Entonces, si no tenemos un modelo de juego, ¿de dónde vamos a sacar los contenidos importantes de la sesión? Entonces vamos a enseñar un poco ciertas herramientas básicas para elaborar un modelo de juego, entendiendo que es algo mucho más complejo, que toma mucho más tiempo, pero con que saltamos con una idea inicial ahora, sería bastante útil para que después puedan llegar quizá a la asignatura de más de planificación o más de aplicación, con una idea inicial de cómo estructuramos nuestra idea de juego. Y bien, si no hay ninguna otra duda, les agradezco a todos su atención y sobre todo a la gente que puso al comienzo y a la gente que participó activamente durante la clase. Muy buenos aportes siempre. Y espero que puedan descansar bien y nos vemos el día de mañana en la 6ª sesión de este curso. Gracias. Muchas gracias, profe. Que estén Buenas bien. noches, profesor. Gracias. Chao, profesor. Chao, profe, gracias.